En esta mañana les quiero compartir la palabra de Dios que se va a basar. Allí, si me acompañan a abrir sus Biblias, en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículos del 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. A pesar de que tendemos a perder ciertas cosas a medida que vamos creciendo o envejeciendo, la fuerza, por ejemplo, la vamos perdiendo, el cabello abundante, la vista, la fuerza en la dentadura, la memoria. Hay un área para la cual el envejecimiento es de gran ayuda, y creo que es una de las riquezas que tiene el poder envejecer y madurar en el caso físico. Es la adquisición de la sabiduría y la adquisición de la madurez. Si algo nos enseñan los años vividos, es una experiencia que no nos da la adolescencia, una experiencia que tampoco nos puede dar la juventud, ya que en la adolescencia y en la juventud es donde aprendemos nosotros a sembrar, y es en los años tardíos que comenzamos nosotros a cosechar, y es ahí cuando nos volvemos más sabios, más maduros. Pero también hay mucho remordimiento, hay mucho pensar, si hubiera hecho las cosas de otra manera, no estuviera en esta situación. Cualquiera que sea la situación de nuestras vidas, vemos que el envejecimiento o el ir madurando y los años pasando, la gran ayuda que eso nos provee a nosotros es la adquisición de la sabiduría y la adquisición de la madurez. Por eso encontramos en los 40, en los 50, en los 60 años, personas maduras, personas sabias, personas prudentes, porque la vida los ha moldeado para llegar a ser las personas que ahora son, pero que aún con el caminar de los años pueden ser aún mucho más sabios de lo que ya son. Bien, todas las religiones nos enseñan que podemos mejorar espiritualmente mientras también envejecemos, adquiriendo madurez a medida que avanzamos nosotros en años. También dentro de la iglesia, la misma experiencia que recibimos del mundo o estando las cosas de afuera, fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia adquirimos entendimiento, adquirimos sabiduría. Dice un rabino judío, a medida que envejecemos, solemos volvernos inflexibles. Nuestras opiniones se convierten en nuestro referente y a menudo juzgamos en vez de observar. Con el pasar de los años, debemos comprender que es mucho más saludable buscar la luz y no la oscuridad. Dice un rabino de los desafíos de la vejez, que a veces uno en vez de mejorar, empeora. Dice un reverendo de la parroquia de Nueva York, podemos aprender a utilizar audífonos espirituales a medida que envejecemos, porque ya el oído no nos ayuda. Eso significa aprender a escuchar cosas que usted no ha oído anteriormente. Escuchar más profundamente lo que el Espíritu, su voz interna, está tratando de decirle. Es una de las cosas que dice este reverendo, que entre más avanzamos en años, aprendemos a tener estos audífonos espirituales. Escuchamos más profundamente. No queremos escuchar ahora las palabras, queremos entender el corazón. Queremos entrar en lo más recóndito del corazón del hombre o de la mujer. Por eso somos más observadores de las palabras y cómo son dichas. Dice una doctora musulmana y activista, quieren aferrarse a las mismas viejas formas, regresar a aquello que conocen con certeza. Por eso no pueden ellos alcanzar el progreso.
Si Dios es dinámico y yo creo en ello, entonces debemos aspirar a ser dinámicos. También dice esta doctora musulmana que muchos cuando llegan a una edad avanzada no quieren dejar las cosas de ayer, las cosas de antaño. Se aferran a eso y pierden la oportunidad de abrazar lo nuevo, aventurar lo más profundo que la vida nos puede enseñar. Es aprender a escuchar esa voz interna. Ayer no lo hice, pero ahora lo puedo hacer. Es lo que la voz interna trata de decirnos. Dice el cofundador de la Sociedad de la Meditación: a mis 66 años, me impresiona saber cuánto desconozco. Hacer ese cambio nos permite ser abiertos de mente sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre las opiniones de otras personas. Dice este cofundador de la Sociedad de Meditación que a sus 66 años él está impresionado de que no sabe mucho, pero sabe que tiene que hacer cambios, y para que pueda recibir esos nuevos cambios y ser parte de esos nuevos cambios, debe de tener una mente abierta, no cerrada, sobre sí mismo, sobre los demás y sobre las opiniones también de otras personas. ¿Cómo mides madurez? ¿Cómo sabes que tus años dentro de la iglesia no han sido en vano? ¿Cómo sabes, decía la hermana, ya tienes años en la iglesia, cómo sabes que no han sido años en vano, sino que has progresado en tu conocimiento de la palabra de Dios? Y hay algo del envejecimiento, que no envejecemos solos, envejecemos con nuestros seres queridos, envejecemos con nuestros familiares, envejecemos con nuestras amistades. Y ellos también tendrán mucho que decir de nosotros. Si lo que aprendemos nos ayuda, si en verdad somos diferentes, si en verdad somos de mente abierta, o si en verdad estamos aferrados a lo de ayer, a lo antiguo. Y no hay nada malo con lo antiguo, pero que lo antiguo permita camino para lo nuevo, para nuevas ideas, nuevos pensamientos. Un corazón que ayer no sabía cómo perdonar, ahora está abierto para la idea de saber cómo perdonar. ¿Cómo mide uno la madurez? ¿Serán los años? ¿Cuántos años tiene? No, pues yo tengo 25 años en la iglesia. Bueno, es un hombre maduro. ¿Será el conocimiento de la Biblia? ¿Cómo mide uno la madurez? Pues yo me sé todos los himnos de los que están aquí. Me los sé todos. ¿Será eso señal de madurez? Como iglesia del Señor, buscamos que todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, todos también maduremos espiritualmente. Por eso buscamos aprender más sobre nosotros mismos. Y no hay mejor maestro que me enseñe a mí quién yo soy, si no es Dios mismo. Quiero aprender a conocer más de mis hermanos. Quiero aprender a conocer más de mi cónyuge. Quiero conocer más a mis hijos. Quiero conocer más de Dios, más de Jesús. Sabemos que todas las respuestas están en la palabra de Dios. Aún sin importar cuán duro pudiéramos trabajar en eso, para madurar, para crecer, para ya no ser niños. No permitir que lo que hace 10 años me moleste. ¿Cómo es posible que hoy me sigue molestando? ¿Cómo es posible que las actitudes infantiles de ayer, ya soy una persona de 40, 45 años y todavía sigo con lo mismo? Que no sea en vano todo lo que estamos adquiriendo en la vida, porque nuestro envejecimiento no somos solos, y descubrimos que otros maduran, otros se quedan, otros se estancan, pero al final del día es y yo, ¿qué conmigo? Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16, que debemos caminar en el Espíritu. La palabra utilizada para caminar significa caminar con un propósito a la vista. Mientras maduramos en la vida cristiana, el propósito está más claro para nosotros.
No me voy a perder, no voy a estar en ignorancia. Este es el propósito para mi vida. Y por eso camino en esa dirección, porque es el propósito que Dios ha plasmado para nosotros. Más adelante, el apóstol Pablo nos dice una vez más que debemos de caminar en el Espíritu. Aquí la palabra caminar tiene la idea de tomar paso a paso, un paso a la vez. Ya que conoces el objetivo de tu vida, hay cosas que tienes que desaprender y hay cosas que tienes que aprender. Ok, no te aceleres a ello. No te compares con uno que tiene más tiempo, con más experiencia. Y la experiencia a veces no se mide por el tiempo, sino la capacidad de aplicarlo y la disciplina para poder lograrlo. Pero sí es importante que entendamos nosotros que es paso a paso, un paso a la vez. Vamos adquiriendo sabiduría, vamos creciendo, vamos madurando como creyentes en Cristo Jesús, así como nuestros hijos, así como ellos y sus cuerpecitos se van desarrollando, así también espiritualmente hablando. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otro, y en este caso del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Por eso Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La palabra ser llenos significa ser dirigidos, controlados, movidos y guiados por el Espíritu Santo. Cuando tú le cedes el control de tu vida al Espíritu Santo, aprendemos a caminar en madurez, porque estamos bajo la dirección de otro que sí sabe, otro que ha demostrado que tiene todo poder y toda sabiduría. Nos dejamos guiar bajo la mano poderosa de Dios, al cual nos hemos encomendado cada uno de nosotros. El problema es cuando yo quiero controlar mi vida. Si es mi vida, Dios me ha dado la bendición de vivir, de expresarme, pero a veces mi forma de vivir y de expresar no es saludable, no es de beneficio ni para mí ni para mi familia. Y nos encontramos en hoyos que no podemos salir debido a que es mi vida. Pero cuando aprendemos a vivir y nos dejamos guiar bajo la palabra de Dios, aprendemos nosotros a navegar en esos laberintos de la vida para tomar sabias y prudentes decisiones, y aprendemos a caminar en el Espíritu. Es más fácil decirlo que hacerlo, lo entiendo. Pero en la medida que nos sujetamos más y más al control del Espíritu Santo, veremos un aumento también del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Una de las evidencias claras de la madurez cristiana es el fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. El fruto es la evidencia del caminar del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. No hay ley, no hay restricciones. ¿Quién va a restringir el amor? ¿Quién va a detener la fe? ¿Quién va a decir: oh, ya estás más lleno de gozo? Eso es gozo, pero tú ya te pasaste de gozoso, ¿no? No hay límite, contra tales cosas no hay ley. Uno quiere vivir esa vida, pero para poder vivir esa vida necesitamos estar bajo el control del Espíritu Santo. Alguien que nos controle a nosotros para vivir esa vida maravillosa y excelente. La palabra madurar en hebreo significa estar envuelto con Dios. Un hebreo mira a una persona madura y dice: esta persona está madura porque está envuelta con Dios. Tiene proximidad a la presencia de Dios. Es la plenitud de fe en Dios, la capacidad de tomar sabias decisiones espirituales. En la toma de decisiones, si tú y yo siempre tomamos decisiones, siempre. Hay decisiones sabias que tomamos, hay decisiones imprudentes que tomamos y las tomamos a la ligera. Y muchas de las decisiones parten desde el enojo, parten desde la ira, parten desde el sufrimiento, parten desde la tristeza. No estamos nosotros en un completo control de nuestros pensamientos. Estamos afectados. Y porque estamos afectados tomamos decisiones. Y luego ya más adelante nos damos cuenta y decimos: ¿por qué lo hice? Bueno, ya se hizo. Una persona madura aprende primeramente a callar, a esperar en Dios, a refrenar y a sostener esos sentimientos y poder y permitir al Espíritu Santo que nos guíe para tomar sabias decisiones. Una persona sabia para un judío, un hebreo, es que está envuelto con Dios completamente y tiene la capacidad de tomar sabias decisiones. La palabra en griego significa habiendo llegado a su fin.
O sea, esta persona que es nueva, acaba de nacer, digamos, espiritualmente, llegó a su fin. O sea, llegó a un estado maduro. Pero eso de llegar no es fácil de decirlo, le tomó mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha entrega, mucho sacrificio para llegar a ser la persona que ahora es. Si es una persona atractiva espiritualmente hablando, es una persona de amor, una persona que en medio de las pruebas encuentra el gozo, pero no lo adquirió así de un día a otro. Batalló, sufrió, pero perseveró, se tomó de la mano del Señor. Los golpes de la vida le formaron a ser la persona que ahora es. Si te acercas a él, te acercas a ella, con una queja te va a fortalecer. Si te acercas con un chisme, te va a detener. Si te acercas porque tienes problemas, te va a encomendar en las manos del Todopoderoso. Uno aprende todo eso. O sea, uno no dice, Señor, dame sabiduría, se va a dormir y ya se despierta con unas... No, uno aprende y entiende que los golpes de la vida nos enseñan. A veces nuestros rostros se tienen que tornar rojos de vergüenza porque dicen, metí la pata, dije lo que no tuvo que decir, pero así uno aprende a ser mejor. La cuestión es tener un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo claro para ti y para mí? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es que no hay varón más perfecto que Cristo Jesús. El ideal para ti y para mí es ser como Él. Y yo sé que hay gente que va a decir, tú ser como Cristo, hermano, si eres el mismo nunca vas a cambiar. Si yo te vi, no importa, hermano, lo que el mundo diga hacer de nosotros. Si Dios dice que Él puede hacer de nosotros nuevas criaturas, Él lo puede hacer. Si Dios puede transformarnos de gloria en gloria, Dios lo puede hacer. Pero ¿saben qué, hermanos? Tú debes querer cambiar, querer ser diferente para la honra y gloria del Todopoderoso. ¿Qué es madurez? Madurez es para aquellos que pueden digerir comida sólida. Esto significa que debieran ser capaces no solo de comprender y aplicar en sus propias vidas las verdades más simples, que es la leche espiritual, básicas. Ellos también deberían ser capaces de hacer esto con las verdades espirituales. ¿Qué es madurez? Digerir comida sólida. ¿Qué significa eso? Que la leche espiritual ya la has superado. Ya no necesitas leche. Ya no necesitas los ABCs, por así decirlo. Ya pasaste eso. Ya has avanzado. Ya has crecido. Ahora se te puede dar comida sólida, alimento sólido en el cual tú puedes digerir, porque has demostrado ser una persona disciplinada, una persona que desea, porque lo anhela, ser mejor cada vez y cada día, y ha superado la leche espiritual. Esa es una persona que está caminando en madurez. Ahora está digiriendo comida sólida. Segundo, también una persona madura es alguien que puede enseñar también a otros, como dice Hebreos 15 del 11 al 14, de ahí estoy sacando los asuntos. Segundo, enseñar a otras personas, instruir a otros explicándoles la leche espiritual. Tú ya la has superado, ya superaste la leche espiritual. Ahora madurez es que puedes explicarla, puedes compartirla, puedes anunciarlo en casa, a tu mamá, a tu papá, tu abuelo, tu abuela, tu hermano, tu hermana, tus familiares, tus amistades. Ya puedes compartir. Y lo que antes no hacías, ahora lo haces. Y te ves a ti mismo hablando de las cosas de Dios. Y esto es maravilloso. Una persona que va madurando es una persona que está enseñando a otros la leche espiritual, los primeros rudimentos de las enseñanzas de Cristo Jesús. Dios te ama. Yo sé que Dios te ama, porque Dios envió a su Hijo Cristo Jesús para morir en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados. Y Dios nos ama a todos nosotros. O sea, que son enseñanzas elementales, pero muy profundas al mismo tiempo. Personas que también saben explicar la comida más sólida, doctrinas más sustentadas para sostener nuestras vidas espirituales. Pero también parte de la madurez es que pueden discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es parte de la madurez.
Sabes, puedes enseñar, pero también puedes hacer una división, una separación entre lo malo y lo bueno. Los sentidos están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es madurez. Es tomar buenas decisiones. Es saber que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero al fin de esos caminos son caminos de muerte. Esa es una persona madura. Y conviene, hermanos, hermanas, que seamos maduros. Conviene en la vida, conviene en el trabajo la gente madura, conviene en la iglesia la gente madura, que saben discernir: esto no conviene, esto no va a ayudar, esto no va a beneficiar, al contrario nos va a atrasar. Necesitamos mejor avanzar, mejorar. ¿Por qué no hagamos mejor esto? Son decisiones que uno tiene que hacer y tiene que enseñar también a otro a tomar estas sabias decisiones. ¿Cómo lograrlo? Esto se refiere a la habilidad desarrollada para apreciar cada gran área de la vida bajo la perspectiva de Dios. Eso es madurez, que ves la vida bajo la perspectiva de Dios en todas sus áreas, en todas sus facetas. Y alcanzas a ver un veredicto final, si es verdadero o es falso, si es de Dios o no lo es, si ayuda espiritualmente o si te va a dañar. Hay personas que nos dejan con eso. Si te va a ayudar espiritualmente, hazlo. Si no te va a ayudar espiritualmente, no lo hagas. Pero son personas maduras. No van a hacer el trabajo por nosotros, pero sí nos van a exponer ante esa diferencia, porque tienen discernimiento. ¿Qué hacer? Si vamos a Hebreos, para terminar. Hebreos capítulo 5. No para terminar el sermón, sino terminar el primer punto. Algunos se vieron, me llamo. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Fíjense lo que dice, hermanos. Hebreos 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Fíjense del 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo puedo yo caminar hacia la madurez? Necesitamos acostumbrarnos a la palabra de Dios. Versículo 13. La palabra acostumbrarnos, del versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. La palabra inexperto, significa sin habilidad, no relacionado con, sin experiencia, es inexperto. Su problema era que ellos no estaban familiarizados con la palabra de Dios. Y porque no estaban familiarizados con la palabra de Dios, que tú ya lo conoces, no podían conocer el camino de Dios, porque no están familiarizados con la palabra de Dios. Entonces, para poder alcanzar la madurez, necesito acostumbrarme a ella, a la palabra del Señor. Segundo, no ser tardo para oír. Versículo 11. Probablemente se refiere a la condición espiritual que describe a los hermanos ahí en Hebreos. El corazón endurecido, lleno de cebo, y se habían dicho tardos para oír. Se cerraron los oídos. Literalmente significa esto. ¿Ninguno de tus hijos te hizo eso? Eso es tardo para oír. Uno se teme de cerrarse los oídos, porque no quieres que no quieres escuchar. El problema es que ellos no quisieron escuchar, porque no les gustaba lo que yo les estaba diciendo.
Si queremos madurar espiritualmente, hermanos, necesitamos aprender a qué, a escuchar. Hay cosas que no nos van a gustar, hay cosas que nos van a desafiar, pero al final del día es la palabra del Señor. Está como uno le dice a sus hijos: ve y limpia el cuarto, ahorita vengo. Regresas, subes o vas al cuarto y está igual. Llamas al hijo o la hija y dices: te dije que limpies el cuarto, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que dicen? No, es que no te escuché. No, si no se escucharon. El problema no está en que escucharon, el problema está en que han desobedecido. Y eso pasa con muchos de nosotros. No es que no sabíamos, no es que no escuché, sí escuchamos. Es que desobedecemos. Por eso nos volvemos a veces tardos para oír. Y número 3, necesitamos entrenar nuestros sentidos para discernir entre el bien y el mal. Lo último, hermanos, es discernimiento. Y es ahí donde necesitamos nosotros madurar, creo que la mayoría de nosotros. No porque no seamos maduros, sino siempre madurar ese aspecto. Siempre hacer más fuerte esa área de nuestras vidas, el discernimiento. Saber discernir es la habilidad de poder evaluar creencias, la capacidad de evaluar valores, evaluar sentimientos a la luz de la palabra del Señor y poder dar un veredicto final. Discernimiento, perspicacia, poder ver lo que a primera vista no alcanzamos a ver, poder ver lo que está detrás. Para eso se requiere discernimiento, se requiere esa habilidad que a veces los padres tienen hacia los hijos, tienen esa habilidad para poder ver y detectar mentiras. Este es un equipamiento no opcional. Somos llamados a discernir porque estamos ante tanta decepción, estamos ante tanta persona que busca siempre el daño de los demás. Nosotros necesitamos discernimiento, discernir los tiempos, discernir las palabras, discernir los valores, como también los sentimientos de otras personas. Y saber finalmente, si yo estoy madurando, cómo reacciono ante las pruebas, cómo resisto yo la tentación, cómo respondo ante la verdad de Dios y finalmente cómo refreno mi lengua. Una persona sabia y prudente, madura, sabe que la mejor manera de reaccionar ante las pruebas es pedir a Dios sabiduría y ser paciente y esperar en Él. ¿Cómo resistir a la tentación? Someterse a Dios y humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo responder ante la verdad de Dios? Es obedecerla. ¿Cómo refrenar la lengua? Es refrenarla. Es no dejarnos guiar bajo ese primer impulso. Porque a veces herimos y lastimamos a muchos seres nuestros queridos y amados. Porque no refrenamos. Porque no aprendemos a poner freno. Si nos sale porque sale. Como dicen allá vulgarmente, no es que yo no tengo pelos en la lengua, dicen que me sale porque me salió. No, una persona prudente es sabia. Sabe detener, sabe actuar, sabe comportarse. Y son personas atractivas, son personas que caen bien, son personas que puedes acercarte para recibir un consejo, personas que pueden orar por ti, que te pueden ayudar. Si algo ayuda a una congregación, hermanos, para ser una congregación madura, es que sus miembros también seamos todos maduros, seamos como robles espiritualmente. Esto suena como un montón de trabajo, yo lo sé, y no les voy a mentir. Lo es muy difícil. La madurez espiritual no viene fácilmente y no viene de la noche a la mañana. Si quieres un camino corto, existen muchos caminos cortos, pero no te van a ayudar. Tal como existen tantos programas de dietas inmediatos que dan rápidos resultados, pero al final son una farsa. No perduran, no duran, porque no hay disciplina. Pero si quieres resultados que duran mucho tiempo, te va a costar tiempo, te va a costar esfuerzo, dedicación, entrega, pero es alcanzable con la ayuda de Dios. Ser una persona madura, ser una persona que cuando habla, su hablar es sí o su hablar es no. Es una persona que sabe discernir, una persona que sabe cuándo es tiempo de irse, una persona que aprende a reírse con los demás y disfrutar la vida.
pero también aprende a llorar con los que necesita llorar con. Pero es una persona prudente y se necesita evaluar siempre y tomar sabias decisiones. Dice el apóstol Pablo, no pude hablarles ¿como qué? Como maduros, sino como niños. Y no nos sintamos mal. Todas las iglesias a las cuales escribió el apóstol Pablo atravesaron ese mismo proceso. Todas. Somos seres humanos y luchamos y batallamos. A veces optamos por lo más fácil. A veces decidimos por el interés para mí. A veces somos muy egoístas. Somos muy, no sé, egoístas, selfish. Nos batallamos. Por eso está la palabra, para ayudarnos a tomar mejores decisiones, para ayudarnos a buscar a Dios con todo el corazón. Eso es madurez. Nadie quiere ser un niño espiritualmente hablando. Es bien difícil batallar con un niño, ¿verdad? O sea, ya lo hemos dicho, es desgastante batallar con niños espirituales. Porque hacen, dicen, como dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, buscaba como niño y pensaba como niño. Imagínense qué difícil es. Se batalla. Pero gracias a Dios que Dios no nos desecha. Dios nos invita a madurar, a crecer, poco a poco. Es difícil, ya lo sabes, sí lo es, pero no es imposible. Hay que aprender a madurar. Conocer la leche espiritual, conocer el alimento sólido, enseñar a otros, sobre todo tener discernimiento. Deciden. Hoy tendremos otras decisiones que vamos a tomar. Saliendo de aquí vamos a tomar decisiones. A las 3 voy a tomar una decisión. A las 4 voy a tomar otra decisión. Mañana lunes voy a tomar más decisiones. Que la toma de decisiones esté incluida la sabiduría, la prudencia y la madurez, para que siempre tomemos decisiones en base a ese objetivo, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los demás aspectos de la vida, el que quiere comer saludablemente se abstiene de ciertas comidas, ahí anda buscando, anda preguntando, anda en el celular, si esto es bueno o no es bueno, porque tiene un objetivo y eso es bueno. Todo lo hacemos. Los que van a ir a correr, pues saben que tienen que llevarse agua, no pueden llevarse un litro de Pepsi porque están corriendo ahí, no. Hay un objetivo, saben lo que se requiere, ¿verdad que sí? Hermanos, en la vida espiritual, o sea, vas a correr, no te vas a llevar unos devices cargados de piedras ahí, unas botas, vas a ir lo más ligero que puedes. En la vida cristiana, madurar es lo mismo. Lo tienes que querer ser como Jesús. Tiene que ser atractivo para ti y para mí. El amor de Cristo, la paz de Cristo, lo que tú y yo queremos amar, queremos paz, queremos ser generosos, queremos amar, a perdonar. En Jesús lo podemos alcanzar, pero tenemos que ser más como Jesús, y eso se requiere que disciplina y madurez. Vamos a cantar. La 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 la.